Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. En verdad es mi oración, mi anhelo y el propósito también al reunirnos es recibir la bendición del Señor, ¿verdad? 5 de mayo de 2024. Vi en esta semana, hace unos días atrás, preparando el mensaje para ustedes hoy, 5 de mayo de 2024. ¿Qué significa esa fecha? Hace 2 años exactamente comenzamos a estudiar el libro y la carta de Pablo a los tesalonicenses. 2 años duramos, hermanos, en aprender y conocer de parte del Señor la primera carta. ¿Cuánto demoraremos en la segunda? No lo sabemos, pero lo importante, mis amados hermanos, es que el Señor nos quiere en esta mañana seguir hablando, ¿verdad? Y vamos a ir primeramente, antes de llegar porque hoy vamos a comenzar la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, si el tiempo nos lo permite, capítulo 1, versículo 1 y 2, si es posible. Pero vamos a ir primero a Hechos, capítulo 15, para entender algo de historia y del por qué el Señor quiso fundar una iglesia, llamémoslo así, o formar una iglesia en una ciudad muy complicada también, llamada Tesalónica. Vamos a recordar un poquitico de historia en Hechos capítulo 15. Vamos a comenzar de ahí para que ustedes entiendan cómo llegó Pablo a Tesalónica y qué fue lo que sucedió para que Pablo escribiese 2 cartas. La segunda fue escrita 6 meses aproximadamente después de que escribió la primera. Y cuando escribe una segunda carta, obviamente es para enseñarnos que había una preocupación aún latente, pero un amor muy palpable en él, preocupado. Recuerden que en ese entonces solo cartas, no era como el WhatsApp hoy o el internet o la llamada donde se conocían noticias a largas distancias. No, había que estar presencialmente allí para conocer de primera mano lo que sucedía en un punto, en una ciudad, en un sitio específico. Entonces, la historia que vamos a ver hoy, que va a comenzar hoy, digamos, la palabra que va a ser presentada a ustedes, comienza en Hechos capítulo 15. Vamos a ir a Hechos capítulo 15. Vamos a ver rápidamente algunos versos para que ustedes entiendan en su mente el contexto histórico. Es bueno entender en qué momento se escribió la carta, por qué se escribió la carta, a quién se le escribió la carta, para qué se escribió la carta y qué tiene que ver esa carta con nosotros. ¿Entienden? Entonces, capítulo 15 de Hechos narra el concilio en Jerusalén. Cuenta la historia, Lucas, el autor de Hechos, nos cuenta la historia del primer concilio de la iglesia. Han habido muchos concilios a través de la iglesia, del desarrollo de la iglesia, la historia de la iglesia en 2000 años. Pero el primer concilio verdadero comenzó en el año 49 o 50 más o menos, llamado el concilio de Jerusalén, donde la iglesia se reúne y reconoce oficialmente que la salvación es por gracia mediante la fe de Jesús, sin necesidad de convertirse primeramente al judaísmo, porque en esos años ya se había metido en la iglesia cristiana, la que el Señor entregó y dejó en Pentecostés, una serie de enseñanzas sobre el legalismo. Había que cumplir la ley más la gracia en Cristo para ser salvo. Bueno, y en este concilio se reúnen los hermanos, los apóstoles, como dice la misma palabra, los apóstoles, los ancianos en Jerusalén y tratan el tema. Llegan a una conclusión, después de que llegan a la conclusión por la palabra del Señor, le van a encomendar entonces en Hechos capítulo 15, versículo 23. Vamos allá. Entonces, pareció bien a los apóstoles, quiero que también tengan en cuenta algunos protagonistas en este pequeño resumen de historia. Le pareció bien a los apóstoles, 2 a los ancianos y 3 a toda la iglesia, entre ellos 3, apóstoles, ancianos e iglesia, elegir varones dentro de la misma iglesia. Recuerden que en ese entonces Jerusalén, la iglesia ya tenía más de 5,000 miembros, había crecido grandemente. Por eso fue necesario tratar este primer asunto doctrinal con mucha seriedad y temor delante de Dios. Llegando a la conclusión, ellos deciden enviar a 2 varones, a Pablo Bernabé, ¿verdad? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, ¿cierto? 4 personajes, capítulo 15, versículo 22. Pablo, Bernabé, Judas y Silas,
que estaban ahí en la iglesia en Jerusalén, sirviendo, y que habían ido a ese concilio para dar su aporte y llegar a una conclusión doctrinal sobre un tema muy delicado que estaba afectando a toda la iglesia. Entonces los hermanos deciden enviarlos a ellos. Lleven cartas, verso 23, escribir por conducto de ellos los apóstoles. Miren bien quiénes están siendo responsables de la encomendación en una tarea: los apóstoles, los ancianos en la iglesia o liderazgo y los demás hermanos, o sea, la misma iglesia, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Entonces deciden enviar a estos 4 hermanos, y dice el verso 30, vayamos al 30, dice la misma palabra: así que ellos, después de ser despedidos, yo estoy leyendo en la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana, también van a haber algunas variaciones, pero es lo mismo. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Verso 30, ¿no? Ellos hacen la tarea para la cual, mire, era simplemente llevar una carta, pero una carta con un mensaje muy poderoso y a la vez muy responsable. Y para poder enviar a esos 4 varones, los apóstoles, los ancianos y la iglesia, les encomendaron y les enviaron a una tarea que aparentemente no era como tan complicada, pero sí muy importante en cuanto a la doctrina y a la fe. Allí en Jerusalén, allí en Antioquía, verso 30 en adelante, ellos deciden quedarse ahí en esa iglesia ayudando, no se devuelven, porque después de que ellos entregan la carta, verso 32, los hermanos dicen: bueno, ya se pueden devolver, muchas gracias, vamos a seguir aquí pues obedeciendo este mandamiento y vamos a seguir creciendo como iglesia. Pero Judas y Silas, como también eran profetas, verso 32, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, verso 34, y Pablo y Bernabé, fíjense bien, ellos no solamente fueron a llevar una carta, fueron a trabajar, no simplemente, los enviados de Jerusalén, los buenos hombres de Dios, pero ellos estaban trabajando en la iglesia, verso 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Aquí en el verso 36, de parte del Señor, Pablo siente la necesidad de iniciar un segundo viaje. Pablo hace 3 viajes durante todo su trayecto que se mencionan en Hechos. Él ya había iniciado uno que terminó con la fundación de muchas iglesias, y en el verso 31 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, porque era parte de su equipo: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces de aquí aprendemos algo: siempre es necesaria la interdependencia entre las iglesias para conocer cómo están creciendo, qué necesidades tienen, cómo podemos ayudar. Entonces Pablo invita a Bernabé a iniciar un segundo viaje para ir a ver cómo estaban esos amados hermanos que ellos habían ayudado a fundar en esas iglesias, ¿verdad? Verso 36. Pero aquí ocurre uno de los más tristes episodios entre 2 siervos de Dios, con unas diferencias que marcaron sus ministerios. Verso 37. Bernabé quería llevar consigo a Juan, a su sobrino Juan, conocido como Marcos. Él es el autor del Evangelio de Marcos. Este Juan que estaba acá, no vamos a hablar de él ahora, pero años después, Pedro le dicta a él lo que conocemos en la palabra del Señor como el Evangelio según San Marcos, que estamos estudiando los jueves. El autor del Evangelio de San Marcos no es Marcos, es Pedro. Y Pedro le dicta a este joven, que fue muchos años después, lo que ahora tenemos como el Evangelio según San Marcos. Pero había un problema. Pablo consideraba, porque en ese momento este joven Marcos era un joven inmaduro, inestable, inexperto, poco comprometido. Y para el equipo misionero de Pablo eso no era bueno. Y dice aquí, Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado a la obra. O sea, él comenzó con su tío Bernabé acompañándole y en algún momento el chico se cansó.
Dijo, ya no más, esto no es para mí. Y se devuelve y deja, como decir, botado el trabajo. Por eso Pablo dice, no es bueno llevarlo ahora, porque puede suceder lo mismo. Miren lo que pasa en el verso 38 y 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿entre quiénes? Bernabé y Pablo. La palabra desacuerdo aquí llega al punto de decir que llegaron no a los golpes, pero sí a una rabia y a una discusión fuerte entre ellos dos. Bernabé quería llevar a su sobrino y Pablo dijo, no, no es bueno, no es sabio y no lo llevamos. Y se produjo un desacuerdo tan grande que terminaron separándose. Miren qué triste, hermanos, cuando las diferencias por algo tan insignificante o el orgullo, no sabemos si en Pablo o en Bernabé en ese momento, yo creo que fue más por Bernabé, y ya vamos a ver por qué, dividen un equipo misionero que ya había generado un efecto grandioso para la obra del Señor en el primer viaje misionero. Entonces dice, hubo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno al otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Estoy viendo el verso 39 en la Biblia latinoamericana o en la Reina Valera, es más o menos parecido. En este momento, hermanos amados, la historia de Bernabé desaparece. No se vuelve a mencionar a Bernabé para nada. A partir del capítulo 16 comienza la historia de Pablo. ¿Pero por qué comenzó Pablo a resaltar en la historia de la iglesia en Hechos y en la iglesia en realidad en su segundo viaje misionero, hermanos amados? Miren lo que pasa en el verso 40. De esta triste situación, hermanos amados, les recuerdo unos principios que son muy importantes para el servicio en la casa de Dios o en la obra del Señor. Solo quienes son fieles podrán servir eficazmente a la obra del Señor. Y la gran importancia de lo que sucedió en el verso 40, porque Pablo, al haber seguido este orden divino, el Señor le respaldó. Bernabé salió enojado, cogió a su sobrino, se fue y ahí se acabó la historia de Bernabé, ese gran apóstol y hombre de Dios también. No sabemos qué pasó con él en la historia, pero sí sabemos qué pasó con Marcos, sí sabemos qué pasó con Pablo. Porque dice el verso 40, y Pablo dijo, se me fue Bernabé, mi mano derecha, escoge a otro. Y en este caso, verso 40, escogiendo a Silas, obviamente al decir Silas, le propone a Silas, mire, me quedé sin Bernabé, sea usted ahora mi compañero. Es muy importante, hermano, tener un equipo de trabajo en la iglesia o para la obra del Señor. Eso no es trabajo de uno solo o trabajo de personas aisladas, es un trabajo en equipo, llamémoslo así. Y miren lo que pasó con Pablo. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Cuando la iglesia dio su bendición y su aval para que Pablo con Silas y su equipo saliesen a ese segundo viaje misionero, el Señor abrió puertas de bendición y de propagación del evangelio. Es muy importante la bendición de la iglesia y la encomendación de la iglesia a quienes sirven dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo más adelante habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Y fíjense en el verso 41, pasó por Siria y Cilicia confirmando a la iglesia. Entonces, hermanos, solo quienes son fieles podrán servir en la iglesia de Dios. Ese es un principio. Y la importancia de la encomendación de la misma iglesia a la gracia de Dios, para que el ministerio y el servicio de los fieles, de los siervos, sea eficaz. Hechos 16, 1 al 5. Hechos 16, 1 al 5. Pablo perdió un joven valioso. Marcos comenzó bien, pero terminó mal. Pero gracias a Dios y para la gloria de Dios, al final, muchos años después, Marcos es restaurado y termina bien. Después llegó a Derbe a Listra, capítulo 16, versículo 1. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y aquí es donde Pablo incluye a este joven llamado Timoteo, reemplazando al joven Marcos, que era muy inestable y maduro. Pero qué diferencia entre Marcos y Timoteo, que vamos a ver
en el verso 16:1 y uno más en Timoteo, donde Pablo le escribe una carta a este joven muchos años después, encomendándole el cuidado de una iglesia como en Éfeso. Es interesante cómo Timoteo reemplaza a Juan Marcos, pero qué gran diferencia entre estos dos jóvenes. Muchas de las iglesias cristianas en los Estados Unidos, por lo menos, están muriendo por la ausencia de jóvenes. Los que están quedando son los viejos. Y la iglesia poco a poco va muriendo, decayendo, porque los viejos van muriendo también. Y no hay una generación que reemplace a los que estaban antes de ellos. Y la iglesia termina por morir. Por eso es interesante el proceso que Pablo comienza con Timoteo aquí en Hechos capítulo 16. Y lo vemos en las cartas de Pablo a Timoteo en 1 y 2 de Timoteo. Pablo toma consigo, así como Bernabé tomó a Juan, Pablo toma consigo a Timoteo, pero lo toma bajo ciertas condiciones. Y fíjense, hermanos, cómo es de importante los buenos discípulos. Sea la edad que sea, Timoteo, para el tiempo en que Pablo le entregó las cartas para llevar a Éfeso, tendría más o menos entre 35 y 40 años, dicen los comentaristas. O sea, ya habían pasado algunos años después de lo que sucedió aquí en Hechos 16, 1 a 5. Hermanos, antes de ser, miren lo que dice, de ser considerados útiles y que el Señor nos utilice en la obra, sean hombres o seamos mujeres, sean hombres o mujeres para el ministerio, Timoteo y todos nosotros debemos cumplir ciertas condiciones que la Biblia muestra. La primera, Pablo misma la reconoce en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, ser un hijo de la fe. Conocemos el texto, ¿no? Él saluda a Timoteo y le dice verdadero hijo de la fe, y lo reconoce como que tenía una fe no fingida. Es importante, hermanos, que quienes van a servir a la obra del Señor tienen que ser hijos de la fe, o sea, creyentes, y obviamente tener una fe que se pueda palpar o ver, no una fe fingida. Y también lo que conlleva con esto, lo que va sumado a esto, es tener en formación un carácter santo. Pablo da testimonio de esto. Él lo llama en 1 Timoteo 1:2 a Timoteo verdadero hijo en la fe, o verdadero hijo de nacimiento en la fe. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo le dice Timoteo hijo amado, y más adelantico en el verso 5 dice cuya fe no es fingida. Qué hermoso, hermanos, tener discípulos que cumplan estas condiciones. El liderazgo en cualquier iglesia debe tener estos Timoteos, y voy a usar el femenino con respeto, no sé si rompo la gramática, las Timoteas, por darle la idea del concepto, en la iglesia, que estén aprendiendo de liderazgo para reemplazar esa generación cuando el Señor lo considere, y por vejez, enfermedad o muerte o lo que sea, llegue esa nueva generación de jóvenes a guiar la iglesia del Señor. Pero tienen que cumplir primero estas condiciones. Si no cumplen estas condiciones y el liderazgo se va por vejez, enfermedad o muerte, la iglesia muere, termina por morir, porque no va a haber nadie dispuesto a tomar las banderas del servicio de la fe en una iglesia local. ¿Por qué su fe no era fingida? Y Pablo le dice en el capítulo 2 en 2 de Timoteo capítulo 3, leo, escuchen, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Entonces, Pablo vio en Timoteo un discípulo, ¿no? Persiste en lo que has aprendido. Un hombre que fue criado por su madre judía creyente, aunque de padre griego. Él era un joven fiel a razón de lo que recibió de su madre por la escritura. Por eso, mis amados hermanos, padres amados, es muy importante, es de vida o muerte, que ustedes, padres y madres, estemos conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios de levantar a estos niños en la fe como discípulos, primeramente, que conocen del Señor. Para que cuando llegue el momento de que el Señor los considere útiles y dispuestos para toda buena obra, pueda recibir o pueda tomar para su gloria y honra a un Gael o un Emanuel, a un Joseph, a una Amy, ¿verdad? A una Dania, a cualquiera de estos chicos que se están levantando en esta generación.
Hermanos, los padres somos responsables. Escuchen bien. El día en que estemos en la gloria del Señor y usted mire a su lado y ninguno de sus hijos está, aunque ellos tomarán la decisión en cierta manera, qué dolor habrá en nuestro corazón ver a nuestros hijos consumiéndose en las llamas del infierno, porque fuimos padres y madres descuidados e indolentes, que no les enseñamos desde pequeños ni los persuadimos en la fe. Muchos de nuestros hijos se retiran de la fe, hermanos amados, porque simplemente han recibido información de quién es Cristo, mas no conocen al Cristo del cual hemos informado. ¿Por qué? Porque no lo ven ni reflejado en sus padres, ni reflejado en la iglesia donde ellos se congregan. Y terminan llegando a cierta edad a decir, esto no es para mí, sigo mi camino, esta fe no es mi fe, quiero buscar otras cosas. Y eso es lo más triste, mis amados hermanos, en la vida de un padre. Entonces, este joven, Timoteo, era fiel en la fe y de testimonio en la iglesia. Y fíjese bien, leo nuevamente el verso 16.1, capítulo 16.1. Después llegó a Derbe y a Listra. Derbe y Listra eran dos ciudades, distantes la una de la otra 30 kilómetros. Un día de camino, hermanos amados, a pie, 30 kilómetros. ¿Por qué menciona Derbe y a Listra? Dice, y aquí había allí, seguramente en Listra, cierto discípulo llamado Timoteo. Y daban, verso 2, buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, otra ciudad cerca, no tan cerca como decir de aquí a pie cuesta, eran distancias que verdaderamente para pensar en el momento, en esos tiempos donde no estaba el carrito, no estaba el Metrolínea y todo era a pie o a lomo de caballo. Más o menos hay 30 kilómetros entre esas tres ciudades. ¿Saben qué es lo interesante de esto, mis amados hermanos? Que él ya servía, este joven, escuchen bien, para todos aquellos hermanos de nosotros que en algún momento sentimos el anhelo como decir, uy, yo quiero servir a mi Dios en la iglesia local, pero hay tantas cosas que impiden o frenan que mi devoción y mi entrega a él se manifiesten, y son cosas que si usted las ve son insignificantes y vergonzosas. Para Timoteo no era una carga andar 30 kilómetros para servir en una o en la otra. Y dice la escritura, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo servía en las dos iglesias al tiempo o en su momento, pero a él no le pesaba llegar caminando o a lomo de caballo 30 kilómetros, casi un día de camino, para poder abrir un culto en la iglesia en Iconio y al siguiente día ir a Listra también a congregarse. Así era Timoteo. Y es por eso, hermanos, que Pablo lo ve como el hombre dispuesto que él necesita para su equipo misionero. Qué importante, mis amados hermanos, es tener esta clase de personas, de esos Timoteos y Timoteas en la iglesia local. Y esto lo está diciendo el Señor a través de la historia de Lucas. Esto no me lo estoy inventando y los principios que se extraen de acá están en la misma Biblia. Así que en realidad, hermanos, es lo que el Señor quiere para todos nosotros. Ningún obrero en el reino de Dios es irreemplazable, mis amados hermanos. Cuando Bernabé se fue, por la razón que vimos acá, Dios ya tiene un Timoteo que vaya con él o con Pablo. Cuando se cumplen estas condiciones que acaba de mencionar rápidamente, dice Hechos 16:5. Miren lo que sucede, hermanos, cuando hay un equipo misionero fuerte, de oración, de trabajo. Por eso, mis amados, el liderazgo necesita formar un equipo de oración, de trabajo y de fuerza. No es simplemente, amados hermanos, sí, para la gloria de Dios y de buen corazón, los hermanos se disponen a una dirección, se disponen a presidir una organización. Está muy bien, hermanos. Pero es necesario cumplir otras condiciones, mis amados hermanos, para formar un equipo de trabajo fuerte. Porque miren lo que pasa en el verso 5. Pablo reúne a Silas, llama a Bernabé, que incluso, llama a Timoteo, que incluso hace algo muy increíble, lo que muestra el sacrificio de él por el Señor. Quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. A los 30 años, Timoteo aún no había sido circuncidado. ¿Por qué? Porque su madre, aunque era judía, practicante, su padre griego e impío tal vez no se lo permitió. Pero Timoteo,
para no generar malos comentarios o conflictos en las iglesias donde iba a ir a servir, que era de mayoría judía, decide circuncidarse. Dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hoy día al niño a los 8 días se le circuncida. El dolor para él es momentáneo, no es que sea un dolor insoportable, pero dicen los médicos y los que saben, una circuncisión después de mayoría de edad es supremamente dolorosa. Por lo menos hay alguna clase de antibiótico y analgésico. En tiempos de Pablo no lo había. Simplemente cortaron su prepucio, tuvo que dolerle mucho, pero Timoteo estuvo dispuesto incluso a eso por causa de la obra y del Señor. A veces no estamos dispuestos ni siquiera, amados hermanos, a sufrir dolor en nuestros cuerpos por causa de la obra y del Señor. Y verso 5, para no desviarme porque ya vamos llegando a este pequeño y corto resumen que es necesario para entender por qué el Señor escribió o mandó 2 cartas en Tesalónica. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amados hermanos y hermanas, cuando hay un equipo de trabajo fuerte, firme, entregado, voluntarioso, de oración, de sacrificio, la iglesia crece, hermanos. Es norma de Dios. Y Pablo tenía unos planes, hermanos. Pablo tenía un plan de trabajo, porque eso también nos enseña la Escritura. Las cosas no se hacen al azar ni improvisadamente. Hay que tener un plan de trabajo. Y Pablo dijo, voy a ir a Frigia y a Galacia a llevar la palabra. Verso 16, capítulo 16, verso 6. Y fíjense lo que sucede, hermanos amados. En tres ocasiones, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no me va allá. Pablo quiso ir a Frigia de la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y ellos se preguntarían, pero ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué nos impide ir a llevar el Evangelio a Galacia? ¿Por qué nos impide ir llevar el Evangelio a Misia y a Bitinia? ¿Por qué? No lo sabemos. Pero el propósito de Dios era importante, hermanos amados. Porque en el verso 8, pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Conocemos la historia del varón macedonio. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí en este momento? Descansando, rascándose la espalda o mirando qué hacía porque no tengo más que hacer y mis planes no me resultaron, estaba orando, hermanos, orando para preguntarle al Señor, ¿por qué no me permites ir a Galacia? ¿Por qué no quieres que vaya a Asia? ¿Por qué intento ir y me lo impide, Señor? Porque Pablo era un hombre de oración y por eso el Señor muestra hacia él una visión, un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿De quién era esta visión, mis amados hermanos? De Dios mismo. Dios le habla a Pablo. Y miren lo que dice el texto que sigue. Pablo dijo, voy a organizar. Me voy a tomar unos días para pensar y seguir orando. No, hermanos. Verso 10 del capítulo 16. Cuando vio la visión, ¿qué dice ahí? Enseguida, hermanos. Enseguida. Procuramos, mire que habla en primera persona. Lucas también estaba en el equipo. Lucas es el que escribe la historia en Hechos. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. No hubo duda, hermanos amados, porque eran hombres de oración. No solamente Lucas, no solamente Marcos, no solamente Pablo, sino también Silas y Timoteo. Ellos estaban orando, Señor. ¿Por qué no quieres que hagamos eso? ¿Por qué? Porque miren cómo eran tan de buenos de oración, hermanos amados, que en Hechos capítulo 17, capítulo 18, más o menos, sí está en el capítulo 18, y Pablo lo menciona también en su carta a Tesalonicenses. Pablo huye de Tesalónica a Corinto, y él dice que no puede bajar a visitar a los de Tesalónica porque Satanás le presentó estorbo. Estaban tan llenos del Señor que ellos podían discernir cuándo hablaba Dios y cuándo hablaba el diablo.
Y aún así ellos prefirieron, obviamente, obedecer al Señor antes que a otras cosas. Pablo y su equipo eran hombres de oración. Eran sensibles a la guía del Espíritu Santo. Y el enfoque de esta enseñanza, hermanos, es que Dios cambió los planes de Pablo porque su propósito era fundar o crear un grupo de hermanos a la puerta, en la provincia de Macedonia, primera ciudad de Filipos y Tesalónica, que era la entrada hacia Europa. Los planes de Dios son diferentes, hermanos. Porque Dios permitió la asamblea aquí en Santa María. Porque Dios nos sigue siendo luz en medio de tinieblas. Muchas veces me pregunto y aún no entiendo por qué, pero sí sé para qué, hermanos. Para seguir siendo luz en medio de tinieblas. Y Pablo, el Señor le dijo a Pablo, no me va a Bitinia, no me va a Macedonia, no me va a Asia, pase por el lado y me llega a Macedonia, la provincia, y llegan a la primera ciudad que se llama Filipos. De la provincia de Macedonia a la primera ciudad, Filipos. Después a unos 15 o 20 kilómetros viene Tesalónica, que es donde viene nuestra historia. Y aquí en Hechos 16, verso 11, estoy recordándoles estos principios, hermanos, que ya hemos visto hasta el momento de estos como maneras de entender por qué el Señor hace lo que hace, ¿no? Y qué hombres o qué clase de carácter necesita en los hombres que le sirven o en las mujeres que le sirven. Y aquí en Filipos pasa algo. Advertencia. Hechos 16, 14. Bueno, voy a leer desde el 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. Vinimos, no habla Lucas, él está en el equipo. Porque él está contando la historia. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, verso 14. Y un día, verso 13, perdón. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, ellos no perdieron el tiempo. 14, verso 14. Entonces una mujer, y aquí me hago la pregunta, ¿cuántas Lidias habrán acá? Y si lo uso en el masculino con respeto, porque creo que el nombre Lidio también me parece que suena, o lo he escuchado por ahí, no sé, pero quiero que lo vean también por el lado masculino también, que muestren esta forma de ser como Lidia. Me explico. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que hacía algo, ¿qué hacía? Adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que Pablo decía. Hermanos, esto me enseña a mí que no todos los que adoran, porque la palabra adorar significa sentir maravilla, como asombro ante Dios o ante el hombre, conocen del Señor. ¿Cuántas Lidias hay acá que adoran al Señor, pero no conocen al Señor? ¿Cuántos en el aspecto masculino lidios, podríamos decir con respeto, y si me equivoco, perdóneme, habrá acá en ese momento hombres que adoran al Señor, pero que no lo conocen? Porque es necesario y es indispensable y es importante que el Señor les abra el corazón para que estén atentos ¿a qué? A la palabra que Pablo decía, o a la palabra de Dios. Como dijo Luis Humberto, uno desde aquí del púlpito uno ve muchas cosas. Y uno se da, con el transcurso de los años, hay como cierta sensibilidad en ese momento de entender uno como en qué está pensando el hermano al cual uno le predica. Uno ve desde acá y se da uno cuenta que sus sentidos no están concentrados, no en el que predica. Porque este tesoro que estamos hablando está en un vaso de barro, en un tabernáculo desechable, y no merece ser mirado. Pero la palabra de Dios, sí tiene que ser oída con respeto. Yo desde acá ve, algunos miran al techo, otros miran el celular, otros miran aquí, otros miran allá. Y a veces cuando uno hace preguntas de la Biblia, los ve que unos están aún buscando porque no estaban atentos a la palabra del Señor. Eso es una enseñanza, hermano. La iglesia está llena de buenas personas, maravillosas personas, hermosas personas, que adoran al Señor acá, pero que no lo conocen. No tienen, en algún momento,
Espero que los que estemos acá sí lo hayamos tenido ya, pero estoy usando el ejemplo aquí de Hechos 16, que no tienen un conocimiento real del Señor. Hermanos amados, necesitamos orar. Esto es un motivo de oración, como si estuviésemos a punto de morir. En la agonía de la muerte, nosotros oraríamos ¿de qué manera? Dame más vida, Señor, o sálvame, Señor. Pues oraríamos con urgencia y saber que estamos pronto a partir, hermanos. Y esto debe ser un motivo de oración como si estuviésemos en agonía. Pablo lo menciona en Colosenses 1:29 y en Colosenses 1:29, sí, y en Colosenses 2, al final de Colosenses 2 también lo menciona Pablo. Un motivo de oración, hermanos. Señor, abre nuestros corazones. Señor, queremos entender tu palabra. Señor, queremos que ella quede marcada con fuego aquí, en este corazón, Señor. Orar por eso, hermanos. Para que el que tiene oídos, dice el Señor, oiga. Para que nuestros corazones en verdad sean transformados y eso se vea, hermano. Cantamos ahorita en el preludio, en el preinicio antes de la predicación, una muy hermosa alabanza y de ánimo. Pero tal vez ese ánimo viene por la buena alabanza, mas no por un espíritu dispuesto. Me atrevería a pensar, me quiero equivocar, hermanos. Porque todo está relacionado. Una buena alabanza está ligada a un efecto en la vida de los que cantamos en ese momento, de los que oímos la palabra ahora y cómo la viviremos en el transcurso de la semana. Fíjense el efecto de que a Lidia se le abrió el corazón, o fue abierto el corazón por el Señor. ¿Qué sucede? Verso 15, ¿qué sucedió? Y cuando fue, ¿por qué bautizaron a Lidia? ¿Cuál fue la condición para que Lidia fuera bautizada? Pues que Pablo necesita a su madre, mejor tener una iglesia de 5 que no tener ninguna. No, porque el corazón de Lidia había sido abierto y ella creyó. Por eso el bautismo solo es para aquellos que han creído. Hay que analizar la fe. Si fuera bíblico el rebautismo o el bautizarse de nuevo, lo haríamos acá. Pero obviamente estoy dando una ilustración que sale de teología bíblica, obviamente. Porque a veces, hermanos, hay que analizar profundamente cómo está la fe de los que han sido bautizados, si verdaderamente han creído o no en el Señor. Y miren lo que dice Lidia. Y cuando fue bautizada y su familia, ¿habría niños en la casa de Lidia? Es posible. ¿Habían jóvenes en la casa de Lidia? Es posible. Aquí se fue bautizada ella y su familia. No sabemos aquí, eso ya es de otro tema. Pero es importante entender hasta qué edad puede un niño, entendiendo el evangelio, poder ser bautizado también. Un ejemplo que sale de este texto. Y ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, de inmediato en ella un deseo de servicio. Hechos 16:16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Y qué hizo esta muchacha? Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, a estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga, qué buena publicidad, ¿no? Yo si no hubiera sido Pablo, digo, uy, qué buena muchacha, una nueva discípula, siga, hija. Pero Pablo tenía el discernimiento, porque Pablo sabía que quien estaba hablando detrás de esta muchacha no era el Señor. Fue la publicidad, pero muy engañoso quien estaba hablando, porque ella dice acá, tenía un espíritu de adivinación, no era del Señor. No siempre que se obedece habrá una manifestación de la verdad, hermanos. Hay que tener cuidado con las falsificaciones, porque el enemigo va a buscar sustituir adoración y obediencia por sus adoraciones y nuestras obediencias. Como a mí me conviene, como a mí me parece, cómo debo obedecer al Señor, en qué momento, bajo qué circunstancias. Hermanos amados, porque ella reconoce una verdad, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Hechos 16 rápidamente, hermanos, me fui en la introducción, pero es necesario para que ustedes entiendan por qué Pablo llega al capítulo 1 de segunda carta a decir una gran y hermosa verdad. Hechos 16,
desde el verso 19 hasta el 24. Ellos llegan y comienzan a predicar en en Filipos, ¿cierto? Ya había una familia convertida. ¿Quién? Lidia y su familia. Y a través del testimonio de Lidia y el testimonio de Pablo en la sinagoga, comenzaron a crecer los hermanos, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice que se formó un buen grupo, pero empezó lo que siempre vendrá en una iglesia sana doctrinalmente, aunque nosotros por nuestra cultura, gracias a Dios, aún no lo vivimos, pero podemos vivirla, que es la tribulación que perfecciona la fe. Hechos 16, 19. Cuando los amos de esta niña que fue liberada de ese espíritu de adivinación presentaron quejas, vieron que sus ganancias se habían perdido, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro, ¿verdad? Ante las autoridades, los acusaron falsamente y por causa de estas acusaciones, ellos fueron, verso 22 al 24, les rasgaron las ropas, los azotaron con varas, lo metieron a la cárcel y a la parte más profunda de la cárcel. Hechos 16, 22 al 24. Y ahí conocemos la historia del carcelero de Filipos. ¿Qué hizo Pablo y Silas? No sabemos qué pasó con Timoteo y los otros. Tal vez alcanzaron a huir. Pero Pablo y Silas mostraron el gozo del Señor que surge del servicio honesto, responsable y santo al Señor. Pero a medianoche, quejándose Pablo, no dice quejándose, orando, hermanos, dando gracias a Dios con su dolor, medio desnudos, azotados, adoloridos, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. ¿Sí ven, hermanos, cómo el Señor estuvo orando acá? Y a través de esa oración pasa algo, porque el Señor hace un milagro aquí, versos 26 y 27, que a través de esto, pero más por el testimonio de lo que él vio en Pablo y en Silas, este hombre llamado el carcelero de Filipos se convierte al Señor. Verso 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué? Se bautizó. ¿Por qué se bautizó el carcelero? Porque había creído. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, afíliese a la iglesia. Ay, no. No dijeron, ¿cuántos diezmos das? ¿Cumple la ley? No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La condición principal, única que existe en la Biblia para el bautismo es haber creído. Y enseñándoles que guarden todas estas cosas de lo que viene después, donde a través de un discipulado intensivo y un seguimiento al nuevo discípulo, él va mejorando, cambiando y santificándose en su vida. Pero la condición bíblica, no hay que poner otra condición, tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Al bautismo es solamente haber creído. Hechos 17, 1 al 9, ellos tuvieron que salir corriendo de Filipos, ¿cierto? Llegan a Tesalónica. Los judíos que están en Filipos saben que llegaron a la ciudad como a 15 kilómetros. No, se fueron para allá. Vámonos detrás. Verso 2. Porque más adelante lo menciona, ¿no? Los de Filipos fueron a Tesalónica. Pero Pablo hace algo. Él salió adolorido de la cárcel. ¿Se acuerdan que estaba en la cárcel con Silas? Fue liberado. Sus heridas fueron medio aliviadas, ¿no? Lavó sus heridas. Pero Pablo empieza el camino hacia Tesalónica, a donde el Señor le mandó, adolorido, golpeado. Y él llega a Tesalónica y dice, ¿cuál es el mejor hotel de esta ciudad? Él no dice eso. Pablo dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Él no se fue al hotel a curar sus heridas, como hacemos algunos de los que decimos servir al Señor. La comodidad antes que el sacrificio. Él inmediatamente dijo, llegué a la sinagoga, me voy a acercar disimuladamente, pero no, él tenía una costumbre, hermanos. Verso 2 del capítulo 17. Pablo acostumbraba, subiera como estuviera, ir al culto, en este caso a la sinagoga. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa norma de conducta sana, santa y que glorifica al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos, pase lo que pase, llueve, truene, relampaguee, venir al culto y asistir a la reunión donde el Señor nos ha invitado? Porque eso Pablo lo dice ahora en el capítulo, en la segunda carta, capítulo 1, verso 1. Va a recordar este principio, porque Pablo en Tesalónica esto se los enseña por 3 sábados seguidos. Aproximadamente él les enseña la verdad de Dios. Dicen en la historia que hay que consultar, Pablo estuvo entre 3 y 5 meses en Tesalónica enseñándoles las profundidades del evangelio. Ay, es que esos temas son muy espirituales. No, Pablo les enseñó todo lo que había que enseñarles antes de que fuera sacado nuevamente corriendo, que tuvo que salir a Berea y después de ahí pasar a Corinto. Pablo les enseñó la palabra persistentemente, versículo 1 y 2 del capítulo 17. Ojalá esa fuera nuestra costumbre, hermanos. Pablo les enseñó diligentemente la palabra, declarando y exponiendo, o sea, demostrando por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. Presentando la obra de Dios a través de la palabra. Y siempre, hermanos, que hay este concepto de presentar la palabra, exponiendo y declarando la verdad, va a haber oposición. Tal vez no en la iglesia cristiana, oposición a la Biblia ahí, pues sí, sí lo hay. Y podría decir, mis amados hermanos, que aquí también habría oposición a la palabra de Dios. ¿Cuándo? Hay otra vez el hermano enseñando, yo mejor no voy. O algunos que tienen otras obligaciones de pronto. ¿Para qué escuchar la palabra de Dios si salen antes de oír la palabra de Dios? En realidad a mí lo digo ilustración, por favor entiéndanme, es por el ejemplo de la vivencia de iglesia nuestra. A mí ya no me afecta, solo oro en mi corazón y digo, Señor, ten misericordia de los que por alguna razón, sea cual sea, han cerrado sus oídos y no vamos a oír la palabra de Dios, nos vamos a hacer otra cosa, y se han ido, y no están ahora acá de pronto. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir, amados hermanos? Es doloroso para mí, por lo que yo entiendo, y en mucho temor lo digo. ¿Por qué tengo que estar frente al Señor escuchándole? ¿Por qué Él me quiere hablar, hermanos? Él nos invitó hoy a estar aquí presentes. Pero muchos simplemente tienen otras obligaciones y le dicen como al Señor, como le dijeron los de Corinto a Pablo, más tarde te oiremos, Pablo, más tarde te oiremos. Triste, hermanos. Triste por eso. Pablo tiene que salir de Tesalónica, huyendo. Pero antes que eso, verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Qué clase de personas había en Tesalónica entonces? Dicen hombres de piedad, ¿verdad? Y mujeres de nobleza, verso 4, ¿cierto? Gran número, pero lo que quiero resaltar es la palabra juntaron. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. En el griego la palabra juntar significa no que ellos decidieron juntarse o unirse. Ay, allá hay un grupo original. Ese Pablo enseña bonito, vamos allá. No, hermanos. La palabra juntar que está en el verso 4 del Reina Valera significa alguien los llevó allá. ¿Me entienden el concepto? Son llevados allá por alguien más, llevados allá. Ellos no se juntaron porque Pablo enseñaba bonito, porque tenía carisma, porque era un hombre agradable. Ellos se juntaron allá porque Dios los llevó allá, hermanos. Y los llevó a formar una iglesia y decidieron juntarse con el que inició y les trajo la verdad del evangelio y formaron una iglesia, la iglesia en Tesalónica.
por 3 sábados o 3 días de reposo. Y más o menos entre 3 y 5 meses, Pablo estuvo con ese número de hombres griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Habla de mujeres nobles, hermano, interesante, ¿no? No eran nobleza de carácter solamente, eran mujeres de dinero, eran mujeres de plata. Y decidieron dejar sus idolatrías, eso se menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y esos nobles griegos que fueron educados en la racionalidad de la filosofía de Platón y Aristóteles, decidieron creer porque ellos fueron convencidos, porque se les declaró y expuso por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, y ellos creyeron. Y el Señor los reúne, esa es la palabra juntaron que está aquí, y los lleva a congregarse en un sitio, no sabemos en dónde, pero sí en una ciudad llamada Tesalónica. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1. Ya les dije la historia, cómo llegó a Pablo. Pablo tiene que salir a Corinto, pasa ya como 8 meses, pero él escucha algo, le llegan noticias, hay problemas ya en la iglesia. Uy, Señor, el enemigo nunca descansará. Y es por eso que Pablo decide escribirle la primera carta, porque él envía a Timoteo, vaya y averigüe qué pasó. Fueron varios días de camino, largo camino. Timoteo llega a Tesalónica, se reúne con sus hermanos, recibe o reconoce qué problemas hay y se devuelve donde Pablo y le cuenta, hay esta situación. Y es por eso que Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Y 5 meses después aproximadamente, dicen los comentaristas, Pablo escribe la segunda carta, que es la que vamos a empezar hoy, en estos últimos 5 minuticos. Les doy el abrebocas para el próximo, dentro de 15 días, domingo, que nos veremos. Vamos a seguir conociendo a través de la segunda carta de los tesalonicenses, una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento, el modelo perfecto, hermanos, de cómo debemos ser como iglesia, a pesar, porque Pablo todo lo que habla en Tesalónica es bueno, a excepción de algunas manchitas por ahí que él incluso los trata al final de Tesalonicenses con una exhortación muy amorosa, cuando dice exactamente, no lo tratéis o no los traten por enemigo, sino amonestarles como hermanos. A pesar de que no hay iglesia perfecta, hermanos. Si usted espera venir a esta comunidad encontrando que aquí va a haber perfección y santidad, se está equivocando, hermano. Vamos a aprender a convivir con personas con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, con diferente madurez. Hombres que reciben la palabra con gratitud y gracia y hombres que no la reciben con gratitud y gracia. Y hablo de hombres refiriéndome a hombres y mujeres. La iglesia de Dios es así, hermanos. Y damos gracias al Señor por tener una iglesia de imperfectos que estamos buscando la perfección y la santidad. John MacArthur dice de estas cartas, en Efesios se nos describe la iglesia ideal, pero en las cartas a los tesalonicenses nos deja ver cómo vive la iglesia ideal, que es diferente. Pablo habla de doctrina en Efesios, Tesalónica la vive, a pesar de algunas manchitas, ¿no? Porque por eso Pablo escribe 5 meses después su segunda carta, aún había problemas. Y vamos a ver los primeros 5 versos, verso a verso, pero en la idea exegética, en la idea de pensamiento de la historia de los tesalonicenses, la segunda carta, que es lo que estoy aplicando, aprendiendo lo que hemos visto en los cursos, que ha sido muy interesante. Vamos a ver 3 temas. Capítulo 1, y voy a verlo aquí muy adelantado porque me pasé. Sí, capítulo 1, porque el texto es hasta el verso 12, ¿no? Verso 12 es todo el capítulo, pero vamos a verlo en 3 partes. Del capítulo 1, del verso 1 al 5, que veremos dentro de 15 días, consuelo y ánimo en la persecución. En el capítulo 1, desde el verso 6, porque es justo delante de Dios, ahí cambia el sentido de la idea. Vamos a hablar de cómo Pablo afirma la justicia divina y la victoria de Cristo, en el capítulo 1 nada más. Y en el capítulo 1, versículo 11 y 12, Pablo ora. Porque él dice, y comienza en el verso 11, por lo cual asimismo oramos, y tiene que ver con la oración de Pablo,
para confirmar a los hermanos y mostrar la gloria de Cristo en la iglesia, hermanos. En el capítulo 1, en 2 de Tesalonicenses. En el capítulo 2, Pablo va a hablar nuevamente de la venida del Señor, pero de un enfoque distinto. Y en el capítulo 3, él va a exhortar a los flojos de la iglesia, que refugiándose en la excusa de que Cristo ya viene, porque le han dicho, él ya vino, ya estamos en el último tiempo, él ya regresó, porque la confusión aún existía. Habían dejado de trabajar y con la excusa de decir, yo sirvo al Señor y predico el evangelio, se volvieron carga para la iglesia. Bueno, en la iglesia de Dios hay unos que son carga realmente, porque en verdad enseñan la palabra de Dios y predican la palabra de Dios, pero hay otros que no. Y eso es lo que Pablo precisamente quiere resaltar en el capítulo 3. 3 temas a través de 2 de Tesalonicenses. Vamos a terminar acá, mis amados hermanos. Les ruego en el amor del Señor, conociendo el antecedente, porque vamos a ver por qué el Señor quiso iniciar en Tesalónica y no en Asia. ¿Por qué el Señor quiso amarnos a nosotros y iniciar aquí en Santa María y no en otro lado? ¿Por qué el Señor nos dividió? ¿Y por qué el Señor está nutriendo esta iglesia con gente, con personas, con hermanos valiosos, preciosos y a las puertas de ser útiles para el Señor? Santificados, útiles y dispuestos para toda buena obra. Los hombres y mujeres que conformamos esta comunión, estamos acá porque Dios nos juntó para estar acá. Y más adelante les animo a que estén orando para que podamos, para que usted pueda entender, ¿verdad? En el capítulo 1, dentro de 15 días vamos a ver capítulo 1, verso 1 y verso 2 nada más. Y ahí vamos a demorar como 3 domingos, porque hay predicación para 3 domingos en el capítulo 1, desde el verso 1 y verso 2 nada más. El tema central, el tema central de la predicación en verdad, como la he titulado, mis amados hermanos, es una iglesia de la que debemos estar orgullosos. Y comienza en el capítulo 1, verso 1. ¿Y por qué dije una iglesia de la que debemos estar orgullosos? Lo llevo al capítulo 1, verso 4. Por tanto, que nosotros mismos, la Nueva Biblia Latinoamericana usa la palabra, por eso yo les traje de ahí. En el Reina Valera dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Pero me gustó la palabra que usa la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice, voy a ir al texto, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. Vamos a ver a través de esto, como aplicando el tema, qué cosas podemos tener como iglesia que enorgullecen. Usando el término de orgullo con mucho respeto, ¿cierto? Porque Pablo la usa ahí y en el Reina Valera usan gloriarnos. Nueva Biblia Latinoamericana es enorgullecernos. Pero más bien mirando, hermano, para que vayan orando, qué cosas como iglesia nos enorgullecen. Y después de eso, obviamente, completar la idea, qué cosas como iglesia nos enorgullecen a nosotros, pero enorgullecen más al Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración. Estén orando para que la palabra de Dios, dentro de 15 días, solo un verso, capítulo 1, verso 1 y 2, y que el Señor esté preparando y abriendo nuestros corazones como a Lidia, hermanos, para ser en verdad transformados. Padre Celestial, mi buen Señor, te doy las gracias porque tu propósito santo y perfecto, Señor, para con nosotros, Señor, trasciende más allá de nuestra imaginación y concepto y mente humana. Señor, desde antes de la fundación del mundo, nos has preparado para ser santos y sin mancha, Señor. Ayúdame a entender y a que entendamos, Señor, lo que significa ser amados y ser escogidos, Señor, antes de todo creado. Antes de toda eternidad, Señor, me tenías y nos tenías como iglesia en mente, Señor. Por eso tú comienzas, Señor, saludándonos a través de Pablo a la iglesia de Santa María o a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en Él, Señor Jesucristo.
Gracias, mi buen Señor. Por favor, Señor, guarda tu iglesia aquí reunida. Si en algún momento, Señor, Dios nos guarde, Señor, perdónanos si lo hicimos en algún momento. Y si lo estamos haciendo, Señor, ten misericordia. Por favor, Señor, ten misericordia en nuestra asamblea ahora. Si te hemos sacado de nuestro culto, de nuestra oración y de tu palabra que impacta nuestras vidas y no hemos querido oírte, Señor. Perdónanos si lo estamos haciendo, ayúdanos a devolvernos, Señor, en arrepentimiento. Y que no tengamos que reconocer en la eternidad con dolor y vergüenza que estuviste a las puertas tocando y no quisimos abrirte, Señor. Si eso está pasando, Señor, aún podemos, Señor, ser llevados al arrepentimiento. Pero, Señor, si eso no está pasando aún, te suplico, Señor, que toquen nuestros corazones, los corazones de estos hombres y mujeres aquí reunidos, Señor, para que en verdad tengamos en nuestro corazón ese fuego que sea imposible de apagar. Ese fuego del amor, ese fuego de la fe, ese fuego del servicio, ese fuego de la fidelidad, ese fuego del respeto y ese anhelo, Señor, que cada uno sabrá si lo tiene por oír la palabra de Dios y ser edificado en ella. Bendice, Señor, a los que hoy nos reunimos, Señor, para tu gloria todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchísimas gracias.